Un cese al fuego en medio de ataques. Eso ocurrió entre Israel e Irán. El primero en dar el anuncio fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una propuesta para que el país islámico frenara los ataques y luego llegaría la tregua por parte de los israelíes. Marta Moya nos hace un recuento. Tras 12 días de escalada bélica y hostilidades en Medio Oriente, Donald Trump dijo en la tarde de Washington del lunes 23 de junio que Irán e Israel alcanzaron un cese al fuego total, con una implementación gradual en las 24 horas posteriores a su anuncio, que habría sido mediado asimismo por Qatar. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto el fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará. Y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Un mensaje emitido pocas horas después de que el presidente estadounidense agradeciera a Irán haber avisado con antelación sobre su ataque retaliatorio contra la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar. El canciller iraní Abbas Araghchi insinuó la entrada en vigor del cese al fuego. Las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto, a las 4 de la mañana. Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto. La pausa de las hostilidades llegó también 2 días más tarde de que Washington dijera haber destruido por completo 3 instalaciones nucleares iraníes con bombarderos y munición antibúnkers, una operación aplaudida por su estrecho aliado Benjamin Netanyahu. El presidente Trump y yo solemos decir que la paz pasa por la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos han actuado con mucha fuerza. Presidente Trump, se lo agradezco. President Trump, I thank you. Israel anunció sus ataques sobre la República Islámica en la madrugada del 13 de junio, descabezando a parte de la cúpula militar iraní y con modificaciones narrativas sobre sus objetivos, el programa nuclear, la producción de armamento e incluso el derrocamiento del gobierno de los ayatolás. Una retórica a la que se sumó Trump con sus habituales giros de guión, de llamar a la rendición incondicional de Irán a supuestamente evitar un plan para matar al máximo jerarca de la teocracia chiita. Por su parte, Teherán contestó los ataques con sucesivas andanadas de misiles, que impactaron varios puntos del país de mayoría judía, aunque gran parte de ellos fueron interceptados, y con llamados del líder supremo Ali Jamenei a la no rendición. La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, del mismo modo que se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a la imposición de nadie. La comunidad internacional llamó a la desescalada, con más exigencias a Teherán que a Tel Aviv y con intentos diplomáticos por parte de Europa que no mostraron nada concreto, a la espera de ver si la implementación del alto el fuego se hace o no efectiva el martes. Pero en medio de esas 24 horas iniciales, hubo bombardeos de lado y lado, aunque ambas partes lo niegan o explican que fue antes de que entrara en vigor el cese al fuego. Contrario a ello, Trump dijo que ambos violaron la tregua y agregó que no estaba feliz ni con Israel ni con Irán. Y publicó en su red Truth Social, advirtiéndole a Israel que devolviera los jets que estaban sobrevolando en Irán y que lo hiciera sin lanzar bombas. ¿Hasta cuándo será el alivio temporal del conflicto, que duró 12 días? ¿Y quiénes estuvieron detrás de esta mediación? Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados del día. Desde Córdoba, en Argentina, nos acompaña Gonzalo Fiore Viani, doctor en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior. Y desde Miami se une a la discusión Salim Daher, analista internacional y consultor político. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde tenemos mucho más contenido para ustedes. Estamos como @France24_ES. Y también pueden ver los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube o escuchar el debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gonzalo Fiore, ¿qué opina usted de este cese al fuego? Bueno, antes que nada, muchas gracias por
por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, creo que es un éxito político de Donald Trump, en principio al menos, porque se esperaba que el conflicto pueda durar mucho más. Yo creo que sin la intervención rápida del gobierno de los Estados Unidos y de Trump en particular, el conflicto probablemente se hubiese extendido mucho más tiempo y las consecuencias eran bastante más imprevisibles, no solo para Irán, sino para toda la región de Medio Oriente. Y en ese sentido, creo que Trump no siguió de alguna manera al pie de la letra los intereses o el plan de Netanyahu, ya que lo que quería el gobierno de Israel era avanzar hacia un cambio de régimen en Irán, y creo que Trump en ese sentido tiene muy claro lo que puede llegar a suceder en este contexto, en esta situación, ya que está muy fresco aún el recuerdo de lo que pasó en Libia y de lo que pasó en Siria, ¿no? Donde esto genera una situación de caos, de imprevisibilidad, que muchas veces se extiende hacia afuera de las fronteras del propio país y genera surgimiento de todo tipo de cuestiones, de grupos terroristas, de gobierno, crisis de refugiados, migrantes, etc. Creo que eso Trump lo tiene muy claro y por eso no apoyó lo que buscaba el gobierno de Israel en ese sentido. Y logró por ahora un cese al fuego exitoso. Hay que ver cuánto tiempo puede llegar a obtenerse y qué pasa con el plan nuclear iraní también y con las negociaciones que vengan de ahora en más. Usted dice entonces éxito político para Donald Trump y que el presidente estadounidense no siguió lo que quería Benjamin Netanyahu. Salim Daher, ¿cuál es su opinión sobre el cese al fuego? Bueno, María Clara, primero que todo, muchas gracias y de nuevo también un saludo para el profesor Fiore en Argentina. Siempre me gusta saludar a la contraparte en estos debates y gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que primero, como inmigrante venezolano, ahora orgullosamente ciudadano y militante del Partido Republicano, yo puedo calificar esta operación como un éxito rotundo y completo para el presidente Donald Trump. Fue una operación quirúrgica, letal, que demostró el poderío y el músculo militar que tiene Estados Unidos, obliteró cualquier ambición nuclear que haya podido tener Irán y ha destrozado cualquier as bajo la manga que tenía el régimen iraní para amenazar durante las largas negociaciones de paz que tenían previamente a esta breve guerra entre Irán e Israel, el régimen iraní como amenaza o como, digamos, as bajo la manga para utilizarla en sus negociaciones. Ahora bien, yo también quiero destacar algo importante, que es que como conservador yo no apoyo aventuras militares interminables como las que ocurrieron alguna vez en Afganistán o en Irak, pero sí apoyo que se haga todo para que exista la paz, se haga todo para que Irán no tenga en su posesión jamás un arma nuclear con la que pueda amenazar al resto del mundo. Y también quiero decir que no apoyamos que mueran personas inocentes, ni en Irán, ni en Israel, ni en Gaza, pero hay que ser muy claros, hay que demostrar la fuerza cuando toca, y eso fue lo que hizo Donald Trump. Y así lo subraya el artículo 2 y la sección 2 de nuestra Constitución, que le otorga la potestad al presidente de los Estados Unidos como comandante en jefe de nuestra fuerza militar para conducir y autorizar operaciones militares de este estilo, así como lo hizo Truman en Corea, como lo hizo Clinton en Kosovo, como lo hizo Obama en Libia y ahora Trump en Irán. Esto que dicen los demócratas de que es de alguna manera inconstitucional no es nada más que un ataque y una cubierta, un paño de agua tibia a su falta de propuestas, su falta de popularidad en el pueblo americano, y de nuevo intentan lo mismo de siempre, que es el impeachment, y ya les volvió a salir mal. Usted usa el verbo obliterar, que significa destruir y que fue el que utilizó Donald Trump para referirse al daño que causaron los ataques estadounidenses contra las 3 plantas nucleares de Irán. Sin embargo, se conoció un reporte de inteligencia militar estadounidense filtrado a diferentes medios de comunicación también de Estados Unidos, en el que se dice que las plantas nucleares no fueron destruidas, que no hay pruebas de ello y que, al contrario a lo que dice el presidente, Irán podría recuperar el mismo nivel de potencia nuclear que tenía antes y de capacidad nuclear que tenía antes en cuestión de meses. Pero más adelante vamos a volver sobre el punto nuclear, porque, Gonzalo, usted coincide con Salim en que Estados Unidos tuvo un éxito, sobre todo el presidente Donald Trump tuvo un éxito con este cese al fuego. ¿Qué ganan Irán e Israel y qué pierden ellos, Gonzalo?
Bueno, en primer lugar, coincido bastante con lo que decía el colega Salim, a quien también aprovecho para saludar. De hecho, cuando también recordaba lo que hizo en su momento Clinton en los 90 en Kosovo o Obama en Libia, por ejemplo, bueno, creo que lo de Trump fue aún más loable en el sentido de que no se atacó población civil y no hubo víctimas civiles que lamentar en gran medida. Entonces, de alguna manera, creo que eso también le agrega bastante al éxito, podríamos decir, de Trump. Lo que no me queda claro es también lo que nombrabas vos recién respecto de la cuestión de si efectivamente se destruyó o no se destruyó la capacidad nuclear iraní y si, como dicen estos reportes de inteligencia, es real que en los próximos meses Irán puede llegar a recuperar toda su capacidad nuclear. Entonces, en ese sentido, todo lo que pasó hasta ahora hubiera sido de alguna manera en vano y solo costó pérdidas económicas y además vidas civiles, sobre todo por los ataques israelíes a Teherán y de Irán a Tel Aviv y otras ciudades israelíes. Entonces, eso es lo que está por verse en los próximos meses. Creo que eso va a decidir de alguna manera si efectivamente quién queda, podríamos decir, del lado ganador o no. Es difícil hablar de vencedores y perdedores en un conflicto que duró apenas 12 días y que no, si bien por supuesto tuvo víctimas civiles lamentables y pérdidas económicas millonarias, pero no hubo, creo, daños de gravedad a la infraestructura. Hay que ver hasta qué punto se destruyó o no la infraestructura nuclear iraní. Por lo que se dice, de acuerdo a estos reportes filtrados que mencionabas, parece que el daño no fue tan grande. Ahora, en lo que creo que en el tiempo que viene se va a ver la capacidad de negociación del presidente Trump respecto de si puede hacer que los iraníes de alguna manera den marcha atrás con su plan, y ahí también van a jugar varias cuestiones. La opinión pública iraní, el gobierno tiene que responder también ante su gente, el poder de negociación de Trump. Quedó claro que Estados Unidos tiene la capacidad operativa para atacar Irán en caso de que sea necesario. Creo que en sí lo que buscaba Trump era mandar un mensaje, efectivamente lo logró. Ahora bien, veremos la cuestión ya de negociación política y de muñeca política, como decimos en Argentina, del presidente Trump, con el régimen iraní y también con el gobierno de Israel, a ver si logra sostener esta tregua, porque hoy mismo se lo escuchó a Donald Trump bastante enojado, no solo con Irán, sino por supuesto con Israel, por los bombardeos que se realizaron inmediatamente después del anuncio de la tregua, ¿no? Entonces, creo que todavía las cartas están sobre la mesa. Por ahora es claramente, creo, un éxito político de Trump, pero el partido se está jugando. Más adelante también vamos a hablar sobre esos ataques en medio del anuncio del cese al fuego. Pero Salim, ahora sí le doy la oportunidad de responder ante lo que se conoció del reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, donde dice que la capacidad nuclear de Irán no quedó destruida como lo afirmó el presidente Donald Trump. Y esto, simplemente para recordarle a nuestra audiencia, es un hecho central de la discusión, porque el argumento que esgrimió Israel para atacar a Irán es que estaba a días de tener la bomba nuclear lista. Esto todavía no se ha presentado pruebas al respecto, y ahora lo que está diciendo la inteligencia estadounidense es que esa capacidad no se destruyó del todo. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice el profesor Fiore. Yo pienso que estará por verse en los próximos meses la capacidad de negociación y también si Irán elige responder o seguir respondiendo a esto que hizo Estados Unidos. Lo que sí me queda claro es que ni en Fordow, ni Isfahan, ni Natanz se va a poder producir un arma nuclear de nuevo. Y así lo hayan atrasado unos meses, eso significativamente impacta a un régimen tan atrasado como Irán, que históricamente ha tenido que apoyarse en regímenes como los de Venezuela, los de Cuba, Corea del Norte, de vez en cuando China, que ahora los ha abandonado, al igual que Rusia. Y esto todo forma parte de la gran estrategia geopolítica de Donald Trump, que decidió primero entrar en esa guerra comercial, por supuesto, como un arma, como una carta de negociación con China y otros países que deseaban comerciar en el mercado americano. También a Rusia los puso en jaque con la operación que condujo de drones en Ucrania. Efectivamente,
dándole la delantera a Ucrania en esta guerra y así logrando que Rusia no escoja involucrarse con Irán en este conflicto bélico que él venía a venir. Y encima de estas dos cosas, vimos que también Donald Trump visitó el Medio Oriente, se reunió con líderes de los Emiratos Árabes, se reunió con el príncipe bin Salman, se reunió también con líderes de Qatar, y estos todos decidieron apoyarlo, brindarle apoyo logístico y también invertir altas sumas de dinero en la economía americana. Es decir, hubo varios frentes que cubrió Donald Trump antes de esto porque él sabía que muy posiblemente Irán, o en tal caso Israel, iban a de cualquier parte tratar de desestabilizar cualquier negociación siempre y cuando ésta no fuese de manera en que ellos quisieran. Y efectivamente eso es lo que logró Donald Trump. Ahora, yo estoy aquí en la ciudad de Miami y a pocas millas de donde yo estoy está el Comando Sur. El poderío militar de los Estados Unidos a nivel mundial no se cuestiona, y si eso es lo que se filtró bajo la inteligencia americana, pues yo muchas veces está lo que se filtra y lo que quieren que creas, y lo otro está también lo que pasa en verdad y lo que ellos están planificando en verdad. Eso jamás van a permitir que se filtre. Y esa es mi respuesta. Yo creo que está avanzando de forma espectacular, y eso sí, como dijo el colega Fiore, es una gran jugada, es una jugada que tiene mucho que perder, pero también mucho que ganar. Usted dice algo muy importante, y es que se puede retrasar por unos meses la capacidad nuclear de Irán. La pregunta que tengo entonces, Gonzalo, es: ¿este cese al fuego funcionará hasta que Irán retome su capacidad nuclear e Israel vuelva a atacar? Bueno, es una gran pregunta. Es difícil responder sin hacer futurología o caer en, si se quiere, predicciones, ¿no? Lo que dicen los hechos hasta ahora es que el cese al fuego efectivamente se logró, pero que a su vez el gobierno de Israel tiene mayores intenciones que lo hecho hasta ahora, ¿no? Israel ha sido muy claro, el primer ministro Netanyahu en realidad ha sido muy claro al decir que lo que busca Israel es un cambio de régimen en Irán, inclusive apoya al hijo del Shah, Reza Pahlavi, a volver a Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, es difícil predecir qué va a hacer Israel, si va a volver a atacar o volver a hacer otro ataque preventivo, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que el presidente Trump probablemente tenga información y ya tenga abierto un canal de diálogo con el gobierno iraní para ver si puede frenar este plan nuclear, que además el gobierno iraní creo que hoy es la mejor opción que tiene, porque Estados Unidos demostró que militarmente puede, si quiere, destruir el plan rápidamente. Entonces creo que la mejor opción que tiene el régimen iraní para sostenerse es negociar con Trump y arreglar esta cuestión, ¿no? Por supuesto que también van a depender de varios factores a su vez internos en Irán, porque como te decía, tiene que responder también ante la gente y tiene que responder también ante la burocracia del régimen, pero es muy probable que su única carta de supervivencia sea una negociación con Trump para dar marcha atrás con el plan, o por lo menos dejarlo en stand-by, ¿no? Porque claramente los intereses de Israel han demostrado que son mucho más que lo hecho hasta ahora, y la única forma de supervivencia del gobierno iraní es esta. Entonces, creo que eso es más o menos lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Y vamos a ver ahí también la capacidad de negociación de Trump, que ha demostrado hasta ahora, la verdad, en materia internacional, más allá, por supuesto, de la gran cuestión que todavía sigue sin resolverse y que había sido su principal bandera de campaña en materia de política exterior, que es la guerra en Ucrania, que es un conflicto mucho más complejo, esa es otra discusión, mucho más complejo en la resolución corta, ¿no? Pero ha demostrado hasta ahora que su capacidad de negociación a nivel internacional es bastante buena, y te diría que es superior a la que tenía Biden e incluso a la que tenía Obama, porque hoy Trump se enfrenta ante un mundo mucho más complejo, mucho más impredecible y mucho más volátil, ¿no? Donde las reglas del sistema internacional están cuestionadas por absolutamente todos los actores. Entonces, en este contexto tan difícil y tan volátil, ha demostrado tener hasta ahora un poder de negociación, una muñeca política importante. Pero bueno, veremos qué sucede en los próximos meses en esta cuestión.
Y en relación con lo que usted dice, Salim, le quiero preguntar qué tanto poder tiene Donald Trump en dos vías. Primero, para frenar el desarrollo del programa nuclear en Irán, para evitar que se conviertan y que creen armas. Y dos, para evitar que Israel mate al líder supremo iraní Ali Khamenei, que es lo que pretende el gobierno israelí para provocar ese cambio de régimen de gobierno. ¿Puede Trump frenar a Irán y frenar a Israel? Bueno, yo creo que en este caso los Estados Unidos está siendo el interlocutor entre ambas naciones, no solamente Irán e Israel, pero como bien lo resaltó el profesor Fiore, también están librando varias batallas y varias negociaciones en otros frentes, tanto comerciales, económicos, como otras guerras, en este caso en el tema de Rusia y de Ucrania. Y por supuesto hay muchos temas también aquí en Latinoamérica, en donde está involucrado especialmente el secretario Marco Rubio y otras personas de la administración Trump, al igual que muchos congresistas de aquí del sur de la Florida. Yo creo que está en su capacidad plena el presidente Donald Trump de negociar tanto con Israel y de negociar con Irán para darle una resolución pacífica a este conflicto. Creo que le ha demostrado sobre todo la voluntad de querer hacerlo y también el profesionalismo y la habilidad como estadista, y sus asesores y su administración, su gabinete también lo ha hecho. Esto no es algo que vimos jamás de parte del presidente Biden, quien dejó solos a muchos soldados en Afganistán, destrozó todo o cualquier tipo de progreso que se había podido hacer en Afganistán y le dejó un arsenal trillonario a los talibanes que, por supuesto, ahora los enemigos de Estados Unidos tuvieron 4 años para accesar. Entonces, yo creo que en este caso Donald Trump sí está jugando un juego donde las apuestas son muy altas, hay mucho que perder, hay mucho que ganar, pero si hay alguien en el mundo que lo puede hacer, francamente, es el presidente Donald Trump. No lo puede hacer absolutamente más nadie. Yo creo que ahí es donde estamos encaminados y se verá en los próximos meses, se verá tal vez a fin de año y por supuesto al final de su administración, si toda esta tesis de Make America Great Again y de la paz a través de la fuerza dio resultados. Personalmente yo creo que sí, es una, no solo desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista práctico. Sí creo que es algo que sucederá a pesar de todos los intentos de resistirlo. No importa si sea Rusia, China, Israel o Irán, yo creo que se lograrán esos objetivos tarde o temprano. Y más allá del papel de Estados Unidos, Gonzalo, quiero preguntarle por algo que mencionó Salim anteriormente. Él opina que Rusia y China abandonaron totalmente a Irán en esta parte del conflicto. Y simplemente recordar, Rusia es el país del mundo que tiene más armas nucleares, superando incluso a Estados Unidos, que es el segundo. China es uno de los más armados también con ojivas nucleares. Y también está el papel de Pakistán, otro país que tiene armas nucleares y que, a diferencia de Rusia y China, sí respaldó abiertamente a Irán. ¿Cuál puede ser el papel de estos países en esta balanza de guerra? Bueno, lo que sucede es que hoy se da una situación bastante particular, como hablábamos antes. Hoy el mundo vive un escenario extremadamente volátil e impredecible y complejo, y dentro de esa complejidad y esa volatilidad tenemos varios conflictos que se están desarrollando en paralelo, ¿no? Uno de esos conflictos, por supuesto, uno de los principales, es la guerra entre Rusia y Ucrania a partir de la operación militar especial del presidente Putin del 2022, en febrero de 2022, que si bien dejó de estar, por supuesto, en la agenda, en las noticias, en las últimas semanas a partir de lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero el conflicto sigue, continúa, y las negociaciones de paz parecen estancadas, parecen no ir a ningún lado. Ahí no se ve muy bien cómo se puede resolver, a pesar, creo, de las buenas intenciones de Trump, por ejemplo, porque creo que él claramente quiere que la guerra en Ucrania termine. Ahora, lo que está pasando es que Rusia tiene ese problema, justo, ¿no? Entonces, no puede darse el lujo de apoyar a Irán o de meterse hoy en otro conflicto que le es ajeno, más allá de los intereses que pueda tener en Medio Oriente. Por otro lado, China también, si bien no tiene un conflicto hoy desarrollándose, pero sí hay varios reclamos de soberanía respecto del mar de China Meridional, está la cuestión de Taiwán ahí latente, pero además es un país que históricamente no ha participado de conflictos armados, que no ha apoyado abiertamente, al menos, a otros países en conflictos armados, más allá de la cuestión ruso-ucraniana, que apoya a partir de lo económico, si se quiere, para evadir las sanciones occidentales. Pero no es un país con una historia intervencionista,
y no veo por qué apoyaría a Irán, más allá de ser uno de sus principales compradores de petróleo, quizá en algunas cuestiones económicas, pero China históricamente ha abogado por la estabilidad en ese plano y por una cuestión más, si quiere, que vaya por el ámbito de lo comercial, de lo financiero, ¿no? Y a su vez nombraba el caso de Pakistán, que fue el único de los países que se pronunció abiertamente a favor de Irán, es verdad, pero parece que también que nos olvidamos, pero hace un mes o un poco menos, también hubo un conflicto que se solucionó rápido también por intervención de Trump, hay que decir, en gran parte, entre la India y Pakistán, ¿no? Entonces Pakistán a su vez tiene sus propios problemas. Entonces estamos acá en un escenario muy convulso, muy convulsionado a nivel global, donde cada país, te diría, que está cuidando de alguna manera lo que le toca. Y eso hace que sea difícil y complejo que estos países, más allá de cómo se alineen geopolíticamente, más allá de la cuestión BRICS, que no es un acuerdo de defensa, hay que decir, es simplemente un acuerdo, si quiere, comercial, financiero, con algunos tintes de alianza política, pero no mucho más. No obliga a ningún tipo de defensa recíproca, no es ni la OTAN, ni lo que era en el siglo XX el Pacto de Varsovia, ni mucho menos. Entonces, cada país hoy está sujeto a sus propios intereses y a su propia zona de influencia, y esto hace que sea difícil que puedan salir en apoyo de otro Estado, como es el caso de Rusia, China o Pakistán, respecto de Irán en cuestiones concretas. Y dentro de estos intereses que usted menciona, retomo lo que dice, que Rusia no interfiere en el conflicto entre Irán e Israel, pues porque Rusia tiene su propia guerra. Salim, pero Rusia ayudó a presionar para este cese al fuego, y también, ¿qué opina usted y qué nos puede decir del papel de Qatar como mediador? Bueno, Qatar a lo largo de la historia ha jugado muchas veces a ambos frentes. Muchos lo han acusado de indirectamente o a ocultas, digamos que apoyar a muchos de los enemigos de Estados Unidos. Por otra parte, también tiene lazos comerciales estrechos e inversiones aquí en suelo americano. Entonces, Qatar yo creo que ha medido sus pasos, digamos que muy cuidadosamente, y han logrado caminar esa cuerda fina, digamos que no de la manera más justa o la manera más transparente, pero ahí está y sigue siendo una nación importante en el Medio Oriente, que cuando les ha tocado o tienen la oportunidad son jugadores importantes en este tablero internacional. Disculpen. Y bueno, en este caso fue quien le alertó a Estados Unidos de que Irán buscaba en retaliación lanzarle misiles a la base situada cerca de Qatar, y efectivamente pues evitó una tragedia en ese caso. En este caso jugaron a favor de Estados Unidos, digamos que ellos saben cuándo sí y cuándo no, es lo que pienso, pero con este nuevo orden donde se ve a Estados Unidos como el principal interlocutor que lleva las negociaciones y la batuta de la defensa del orden mundial pacífico, creo que no les conviene bajo ninguna circunstancia ponerse a favor de cualquier enemigo de Estados Unidos, porque saben bien que esta demostración de fuerza que acaba de mostrar Donald Trump es también un elemento disuasorio para todo aquel que piense en algún momento cualquier cosa, cualquier ofensa en contra de Estados Unidos. Esto es lo que puede lograr Estados Unidos con tan solo 3 aviones. Imagínense ustedes en un conflicto bélico abierto. Quiero hacerle solo una precisión. No fue Qatar el que le anunció a Estados Unidos que su base militar allí iba a ser atacada, sino que fue el mismo Irán, como lo reconoció el presidente Donald Trump, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí dijo que el ataque los había tomado por sorpresa, y posteriormente el presidente iraní Masoud Pezeshkian llamó al jeque qatarí para disculparse por la violación de soberanía de su espacio aéreo para atacar la base militar estadounidense. Gonzalo, avancemos un poco más allá, y es ese discurso de guerra, porque luego del alto al fuego, tanto Irán como Israel dicen haber sido los victoriosos después de 12 días de bombardeos, y también se acusaron mutuamente de violar este cese al fuego. Más allá de esa narrativa, ¿qué es lo que está en juego en este pulso entre Irán e Israel desde las palabras? Bueno, de lo que está en juego, muchas cuestiones, como decíamos. Israel directamente lo que quiere es un cambio de régimen en Irán. Irán lo que está buscando es desarrollar su plan nuclear. Creo que eso está bastante claro en general. A su vez, Israel
ve a Irán desde la Revolución Islámica del 79 directamente como una amenaza existencial a la existencia propia de su Estado, del Estado de Israel. Entonces, por eso también sucede lo que sucede. A su vez, el discurso de Irán respecto de Israel es históricamente hostil. Entonces es real que Israel tiene motivos para ver a Irán como una amenaza existencial a su Estado. Y ahora lo que se juega, como te decía, es eso, sin dudas, la propia existencia del régimen y la propia persistencia del régimen iraní en el tiempo, que es lo que quiere cambiar Israel, o el desarrollo nuclear del régimen iraní, que yo ya a estas alturas lo veo bastante poco probable, bastante poco plausible, porque justamente creo que la carta que tiene Irán para poder sostener el régimen en el tiempo y lograr cierta, entre comillas, protección de Trump, no digo protección, pero sí al menos poder negociar y buscar cierta estabilidad, es dar marcha atrás con el régimen. Hay que ver si lo va a hacer y cómo y de qué manera. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, también me gustaría decir que creo que hubo ahí una intervención rusa. De alguna manera creo que pudo haber habido, esto es una percepción personal, no es información, pero altas autoridades iraníes estuvieron en Moscú el mismo día a la mañana de ayer, en realidad, cuando Trump dice lo del cese al fuego y sale a decir esto. Antes estuvieron reunidos con el propio presidente Putin, el propio presidente iraní. Entonces probablemente haya habido cierta triangulación acá, y probablemente el Kremlin también haya presionado para un cese al fuego, porque creo que hoy el conflicto en la región no le conviene a la comunidad internacional, no le conviene a nadie, y además económicamente las pérdidas podrían llegar a ser multimillonarias en caso de que Irán cumpliera sus amenazas y bloqueara el estrecho de Hormuz, ¿no? Donde pasa el 20% del comercio del petróleo mundial. Entonces la comunidad internacional en general creo que presionó por esto, y eso también creo que cabe destacar. Y Salim, ¿usted qué opina? ¿Hubo violaciones del cese al fuego y quién fue el ganador? Bueno, por supuesto que hubo violaciones del cese al fuego, tanto de Irán como por parte de Israel. Yo creo que aquí el claro ganador es los Estados Unidos, demostrando que ellos son la máxima autoridad y quien al final, en inglés decimos the buck stops with me, es el juego se termina conmigo, y eso lo decía Estados Unidos. En este caso yo creo que Israel ha salido ganando porque ha logrado efectivamente que se neutralice gran parte de la amenaza que tenía Irán sobre Israel, que lo ha tenido por años, décadas, sí, argumentablemente, y los ha traído de vuelta al tablero de negociación. Previo a esto ya estaban en negociaciones de paz para desnuclearizar a Irán, Estados Unidos e Irán, y se estaba reportando que no había mucho éxito o no estaban avanzando muy bien. Ahora ya no les queda opción a Irán, sino más que avanzar con las negociaciones de paz y de dejar sus ambiciones nucleares a un lado si es que quieren evitar un conflicto bélico de mayor escala. Usted dice entonces que ni Irán ni Israel, sino Estados Unidos es el victorioso con este cese al fuego. Gonzalo, ¿coincide usted con este punto? Sí, en gran medida coincido. Claramente Trump ha demostrado que tiene un poder de negociación y de coacción que muchos decían que Estados Unidos ya no lo tiene. Se decía mucho en los días anteriores de que ninguna de las partes le hacía caso a Trump, de que Trump no pudo parar la guerra en Ucrania, lo cual por ahora es cierto, pero también decían de que Trump no solo no pudo parar eso, sino que tampoco pudo parar el inicio de otras guerras, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo logró hacer. Entonces, creo que demostró que Estados Unidos todavía tiene una autoridad importante. Yo creo que no es el único hoy, no es el único hegemón, a diferencia de lo que fue en la década de los 90. Tampoco creo que haya dos hegemones como fue durante la Guerra Fría. Yo creo que hoy el mundo avanza hacia un contexto multipolar y que Trump lo entiende a esto. Sin embargo, sí queda claro que hoy el poderío de Estados Unidos sigue siendo el principal. No el único, pero sí el principal, sobre todo en materia militar, y que Trump además ha demostrado poderes y habilidades de negociación muy importantes en este sentido, y que su autoridad se respeta. Entonces creo que en ese punto Estados Unidos es el gran ganador. Después, quién pierde y quién gana en Medio Oriente, bueno, también es discutible. Es verdad que Israel logra traer de nuevo a Irán a la mesa de negociación. A su vez, Irán puede decir que sostuvo el régimen, por ahora,
por lo menos. Entonces, eso es discutible. Pero que Estados Unidos es el ganador en este punto, o por lo menos el propio Trump, eso creo que sí que es indiscutible. Y simplemente sumar una información que llega, y es que Estados Unidos va a reabrir su embajada en Jerusalén. La había cerrado precisamente por los bombardeos iraníes e israelíes, y ahora con el alto al fuego reabrirá su sede diplomática. Salim, ¿usted quería agregar algo antes? No, yo estaba expresando la idea que estoy en completo acuerdo con lo que dice el profesor Fiore, que es que si tuviese que escoger entre Irán e Israel quién ha ganado, aunque es debatible, yo diría que ha ganado Israel, aunque para mí el claro ganador de esto es Estados Unidos, demostrando que de una vez que ellos son quienes dictan los términos a nivel mundial de todo, y detrás de esto está, por supuesto, el presidente Donald Trump y su administración, pero efectivamente quien sale ganando aquí es Israel, porque ha logrado que Irán se neutralice la principal amenaza que siempre han tenido, y han vuelto de nuevo a la mesa de negociación. Sí, y en una sola frase, Gonzalo y Salim, comenzando por Gonzalo, ¿qué tan frágil o duradero puede ser este alto al fuego? Es difícil en una sola frase, y es difícil también hacer futurología. Va a depender de las habilidades de negociación de las partes, y sobre todo, te diría, del presidente Trump y de los Estados Unidos, y el poderío que tenga para negociar y a su vez para coaccionar a las partes. Salim, ¿y su postura? Bueno, mi postura es que yo creo que se debe siempre imponer la paz. Ante todo, se puede intentar las negociaciones también, y eso debe ser lo primero que impere. De nuevo, yo quiero recalcar, nadie verdaderamente conservador o patriota quiere que exista una guerra interminable como existió a principios de este siglo con Irak o con Afganistán. Así que yo, si pudiera decir algo, es que deseo que exista la paz en el Medio Oriente, en todas las partes del mundo, y que triunfe la agenda del presidente Trump, porque si triunfa él, triunfan los Estados Unidos, triunfa el pueblo americano, y también triunfaría el resto del mundo. Gonzalo Fiore y Salim Daher, gracias por participar en el debate de France 24. Este programa fue producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.